Cristo viene y viene pronto. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está con vestiduras de esplendor y en busca del esposo va. Oh, si ya fuera hoy, canten todos. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles a Él nos debiera hallar si regresara hoy, todos velando con gozo y paz, oh si ya fuera hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el albor, ya más cercano al tiempo está. Oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Presencia, el 33. Su presencia
reverentes nuestro ser y amor ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Tu presencia, Padre amante, invocamos, reverentes nuestro ser y amor ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Amén. Invocamos tu presencia, oh Dios. Que este lugar sea lleno de tu espíritu. Queremos tu presencia. No solo llenando este edificio, sino nuestras vidas. Recibe este culto, Padre. Más que lo que ofrecemos colectivamente, recíbenos como seres rendidos a ti ahora. Háblanos a través de tu palabra. La abrimos, oh Dios. Danos el mensaje apropiado para la hora y para nuestras vidas. Pero ayúdanos a no quedar igual, a movernos, a responder a tu llamado y colocarnos del lado tuyo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Quiero invitarles que vayamos a la Biblia de una vez. Mientras escucha el mensaje, es el momento apropiado para decirle: Señor, no me deje hoy ser solo un oidor, déjame ser un hacedor de tu palabra. ¿Podemos pedir eso? Podemos pedirlo. Yo no sé tu situación, pero Dios la sabe. Y a veces la persona más necesitada que puede estar en la sala es el que piensa que está bien. De hecho, la Biblia enseña que la gente más difícil para Jesús alcanzar son los que se sienten bien. Por eso la Biblia dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese que se siente contrito, ese que se siente triste por su estilo de vida, a ese Dios lo alcanza más pronto. Así que ahora yo quiero pedirle: Señor, déjame sentir mi condición para desearte. ¿De acuerdo? Y si todos los que estamos aquí hoy somos seres necesitados y lo entendemos,
Dios es propicio a nosotros de una manera especial. Yo quiero invitarte que vayamos a la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Hoy cerramos el capítulo 12, pero yo quiero animarte a que vuelvas sobre él. El capítulo de Apocalipsis que detalla de una manera más general el gran conflicto es el capítulo 12. Por eso a este capítulo le he dedicado 5 sermones y hoy es el último. Este capítulo nos va a hablar desde comienzos muy remotos, cuando hubo guerra en el cielo. No sabemos cuándo. Desde antes que existiera este mundo y nosotros y los seres humanos, hubo guerra. ¿Dónde? Y el capítulo termina con el verso de hoy, el verso 17, con guerra en la tierra, la última guerra entre el bien y el mal. A medida que pasamos por los versículos de este capítulo, vimos al dragón haciendo guerra una y otra vez. Y hoy, al estudiar el versículo 17, vamos a estudiar su último intento de destruir al pueblo de Dios. ¿Te parece? Pastor, yo no vine hoy a estudiar de guerra, yo vine hoy para que me hablen de paz. Pero lo que tú tienes en tu corazón es una guerra, ¿sí o no? Aunque quieras negar, aunque quieras dar la espalda a la guerra, aunque quieras que todo esté bien, hay un dicho que dice, no podemos tapar el sol. No podemos, la guerra es literal. No tienes que escuchar la noticia para saber de guerras. No tienes que ver lo que está pasando, cosas atroces que nos dejan pasmados. En tu vida hay una guerra, ¿sí o no? Y si no hay una guerra en tu vida, es posible que estés colocado en el tobogán rumbo abajo. Hay guerra. Si ahora mismo decides seguir a Jesús y serle fiel, empieza una guerra, ¿sí o no? Porque el estilo de vida que tal vez has estado viviendo, cuando decides vivir para Jesús, empieza una guerra. Raiza, ¿hay una guerra, sí o no? Y algunos dicen, ¿y para qué me decidí seguir a Cristo si ahora empezó la guerra? Antes yo trabajaba todos los sábados y estaba bien. Ahora que aprendí esta verdad del día de reposo, tengo una guerra. ¿Por qué guerra? Antes yo enamoraba a todas las mujeres y con cualquiera salía, pero ahora que estudié la palabra de Dios, Dios me dice que es una sola. Empieza la guerra. ¿Quién no tiene guerra? La vida es una guerra. Y hasta los que nos consagramos a Cristo, vivimos para Él, venimos a Él cada mañana, cada día es una guerra, porque el enemigo de Dios y de nosotros no ceja. Así que Apocalipsis 12 nos habla del gran conflicto. Y hoy te quiero hablar de la última etapa de ese conflicto, la última guerra. El Señor está buscando los soldados para esa guerra. ¿Quieres enlistarte? Pastor, ya yo cumplí 60, hay que enlistarse cuando uno tiene 20, 25, 18. No importa la edad, el Señor quiere más soldados. La guerra está en una situación tan crucial que el Señor acepta hasta de 100 años. ¿Hay alguien de 100 años aquí? Porque si hay de 101, el Señor acepta de 102 también. Hay una guerra, hermano, tú y yo no la podemos negar. Tú luchas contra cosas, luchas contra problemas, luchas contra debilidades, luchas contra amenazas, luchas contra cosas heredadas, luchas contra el enemigo, luchas contra el mundo, luchas contra deseos carnales que tenemos. Tenemos una guerra. En el mensaje anterior estudiamos que el dragón fue expulsado del cielo. El versículo 13 de Apocalipsis 12 dice que fue echado en tierra y él se airó terriblemente. Vino a hacer guerra contra la mujer y aprendimos que la mujer, ¿quién es? El pueblo de Dios, su iglesia. Aprendimos que su iglesia puede ser visible e invisible. Claro que al final de los tiempos Dios tendrá una iglesia visible. Porque el invisible se pondrá visible. Aprendimos eso, ¿verdad? Aprendimos que persiguió la iglesia por 1260 años, literalmente dice el capítulo 12. Pero que mientras la perseguía, Dios aparejó un lugar en el desierto para guardarla. Y el enemigo se airó más.
Dice que el dragón echó tras la mujer agua como un río para ahogarla. Pero dice, y la tierra ayudó a la mujer. Dios también la protegió. Al final encontramos una iglesia que ha prevalecido. Aprendimos un texto de la inspiración sagrada que dice que por debilitada que se vea la iglesia, es lo que Dios más ama en la tierra y a la que le tiene su mayor consideración. Amén. Amén. Dios ha sostenido la iglesia a través del tiempo. Si encuentra un lugar más seguro que la iglesia, dime que yo dejo esto y me voy. Pastor, pero en la iglesia hay chisme, hay problemas, hay pecado. Sí, pero búscame un lugar mejor que este. Esto es lo que Dios más ama en la tierra, su iglesia. Y el lugar seguro está aquí. Claro, el lugar seguro está en Dios. Yo puedo estar en la iglesia y estar fuera de Dios. Pero el lugar seguro está en la iglesia, en el rebaño, en el redil de Dios. Y es el lugar donde tiene que estar. Si no te sientes cómodo, no te vayas, que allá va a estar más incómodo. Tienes que quedarte aquí. Porque a través de un periodo largo, Dios cuidó su iglesia y prevaleció. La sostuvo, la mantuvo. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo a los discípulos, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi. La iglesia está edificada no sobre Pedro, sino sobre Cristo, que es la roca de los siglos. Y al final le dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amados, tú perteneces a una institución que no fracasará. Aunque no te duerman los laureles, hay muchos que fracasarán dentro de ella. Por eso el que piense estar firme, despierto para que no se caiga. Pero la iglesia triunfará. Y si te mantienes conectado a Cristo y a su iglesia, también triunfará. Amén por eso. Amén. Vamos al versículo 17. Entonces el dragón, ¿qué hizo el dragón? Se llenó de ira contra la mujer, porque la persiguió por 1260 años y no la pudo destruir. Le echó una inundación de agua atrás y no la pudo ahogar. Y por más que intentaba, tuvo 1260 años y no la pudo destruir. Todas las naciones de Europa se la puso en contra. Quemaron cristianos, mataron, asesinaron, ahorcaron y al final la iglesia de pie. Por eso el versículo 17 empieza con entonces, como diciendo la frustración. El no poder, lo que hizo con el dragón fue que lo airó más. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. Apocalipsis es bueno para poner la mente a funcionar, porque habla en figura, habla en lenguaje. Es un libro ideal para la juventud que le gusta hablar en clave y en cosas raras. Y ahora está diciendo, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. No pudo destruir a la iglesia, ahora quiere destruir a los descendientes de la iglesia. No pudo destruir el padre, ahora quiere destruir el hijo. No pudo destruir la mamá, ahora le quiere destruir el hijo. ¿Me está siguiendo, hermano? Porque cuando Satanás no te puede hacer daño a ti, ¿le quiere hacer daño a quién? A tus hijos. De ahí que no habrá paz en esta tierra nunca, porque cuando crees que ya tú está bien, entonces hay que atender el hijo, y cuando crees que el hijo está bien, viene el nieto, y... Así que en esta tierra no hay un tiempo para que te acomode un rincón y diga, ah, ya pasó. No pasó. La guerra pasará en esta tierra cuando Cristo venga. Una vez yo estaba pensando, bueno, ya en unos años ya mis hijos están grandes, ya los crío, me jubilo, me dedico a mí, estoy tranquilo. Y una vocecita me dijo, ¿y cuando vengan los nietos? Y entonces uno empieza a preocuparse también, porque no estamos en un mundo para acomodarnos.
Estamos en un mundo que por donde quiera que nos movemos hay un atentado contra la paz, contra el bien, contra Dios. Y cuando Satanás no pudo destruir la iglesia, ahora se airó más, se molestó más y enfiló toda su energía contra el resto de la descendencia de ella, contra la simiente de la mujer. Este texto es clave en toda la Biblia porque está diciendo a dónde el enemigo de Dios enfiló su fuerza al final. Y tú y yo creemos que estamos viviendo el final. Cuando tú estudias Apocalipsis 12, habla de ayer, pero ahora está hablando de hoy. Este último versículo habla de hoy y del próximo mañana, próximo. Este versículo habla de ahora y de los eventos que han de desarrollarse desde ahora hasta que Cristo venga. De manera que si yo logro ubicarme bien en este versículo, yo puedo identificar quiénes son el resto de la simiente de ella. ¿Estás conmigo? ¿O no me expliqué bien? Este versículo dice a quién está atacando el enemigo de Dios ahora, contra quién se está enfrentando, a quién quiere destruir desbordando frenéticamente de ira, y como no pudo destruir a la iglesia de ayer, ahora ha enfilado toda su energía a destruir a la simiente, a los descendientes de esa iglesia. Pastor, pero hay cientos de iglesias, cientos de grupos, cientos de miles. Pero ahora el versículo va a decir cuál es el resto. ¿Cómo termina el versículo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es como si estuviera diciendo que el pueblo de Dios del tiempo del fin está identificado con esas cualidades. Apocalipsis 2 es el preámbulo a lo que sigue en el 13, 14, 15, 16. En el 13 es guerra. Desde que hablamos, el 13 te va a detallar las cosas como son. Y nos va a hablar de los sucesos que vienen a pasar pronto. Y cómo el mundo se va a dividir en dos grupos. ¿En cuántos grupos? En dos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, y los que adoran a la bestia y a su imagen. Eso lo veremos de aquí en adelante. Porque si hasta hoy tú has estado definiendo entre 1000 congregaciones, entre 200 iglesias, esta, aquella, la otra, ¿y en cuál me decido? Al final de los tiempos, y ya empezó, el mundo se dividirá en dos. Los fieles a Dios y los que se inclinan por el poder enemigo de Dios. Así que yo te invito a que miremos este texto. No pudo destruir la mujer, se airó frenéticamente contra la iglesia. Fracasó con la iglesia y ahora viene contra los hijos de la iglesia. El resto, tienen el texto allí, no lo pierda. Se fue a hacer guerra contra él. La palabra griega loipos, que significa lo que queda. Pero no lo que queda como lo que sobró esparcido, lo que queda integrado, con identidad. Por eso más bien deberíamos traducir el remanente. ¿Cuál es la palabra? El remanente de ella, los descendientes de ella, pero que tienen identidad porque descienden de ella. Dios siempre ha tenido un remanente. ¿Siempre ha tenido qué? Un remanente. Cuando el mundo ha estado más perdido, Dios ha tenido un... No es nuevo lo que voy a predicar hoy. Lo que va a pasar y lo que está pasando en este tiempo es la repetición de ayer. Ayer, cuando el mundo estaba perdido, Dios tenía un remanente. Y hoy, con el mundo por perdido que esté, Dios tiene un grupo que ha quedado, que se ha mantenido, que se mantendrá, que será fiel hasta el fin. Un remanente. Cuando el Señor descendió y miró la tierra
Dice la Biblia, y se arrepintió Dios, le pesó en su corazón haber hecho al hombre y dijo, serán los días del hombre 120 años, voy a destruirlo con un diluvio de agua. Y en toda la tierra apareció un remanente. ¿Quién fue? Noé y su familia. Ser remanente en los tiempos de Noé no era fácil. A la familia de Noé, ser remanente le implicó dejar los planes, dejar los sueños, dejar los proyectos, dejar las inversiones, dejar todo y concentrarse en ser remanente. ¿Sí o no? Noé tenía la tarea de construir el arca de refugio para todo el remanente que se quisiera salvar. Y ahora no vemos más a Noé embarcado o puesto en otros progresos o en otras empresas, sino empeñado en construir el arca de refugio. ¿Están conmigo? Pastor, entonces si somos remanentes, fajémonos a construir más iglesias. No. Si hay una cosa que la Biblia dice que Noé hizo durante los 120 años fue ser un pregonero de justicia. Y si hay una cosa que el remanente tiene que hacer es anunciar este evangelio de gracia para Dios. Es anunciar este evangelio de gracia para el mundo. No podemos decir soy remanente y aislarme. Sí, Noé era remanente, su familia era el remanente de Dios, pero las puertas del arca estuvieron abiertas para que todo aquel que creyere, ¿qué cosa? No se pierda y se salve. Dios siempre ha tenido un remanente. Cuando llegó la hora de destruir a Sodoma y a Gomorra por su maldad, ahí estaba Lot. ¿Cuántos eran en Sodoma los justos? Pero mi Dios es tan maravilloso que por uno mandó ángeles a Sodoma. Por uno detuvo el fuego de Sodoma. Y la historia bíblica dice que por Lot retrasarse para poder arrastrar a sus hijas y a su esposa, cuando salían de Sodoma se tuvieron que alojar en Zoar. Y Dios no destruyó a Zoar hasta que no salieron de Zoar. Destruye primero a Sodoma, ellos no tienen tiempo de salir completamente de Sodoma, se alojan en Zoar y mientras están en Zoar, Dios detiene el fuego. Y cuando salen de Zoar, destruye Zoar. Porque Dios ama a su remanente. Hará todo lo necesario para que ninguno se le pierda. Yo quiero ser del remanente. ¿Quieres ser del remanente? Para ser del remanente no hay que ser santo. Para ser del remanente hay que aceptar a Cristo como Salvador y Él nos convierte en santo. Para ser del remanente hay que entregarse por completo al Señor. Si el Señor estuviera buscando santos, no tuviera a nadie. Él anda buscando pecadores, pero que vengan al arrepentimiento. No importa cómo esté, no importa quién tú seas, ven a Cristo como está y entrégale tu ser por completo y Él te cambiará. Y te conviertes en parte del remanente. La Biblia dice que más tarde llegó una apostasía terrible al pueblo de Dios. ¿Están aquí, hermanos? Una apostasía terrible. Por todas partes, desde el santuario hasta el palacio. Todo el mundo en apostasía, adorando idolatrías, adorando dioses paganos, adorando a Baal, adorando a Será. Y Dios levantó a Elías, remanente. Y ustedes conocen la historia de Elías. Elías se enfrentó. Y hubo un momento que Elías, solo, ansioso, desesperado, asustado, triste. Elías sufría de depresión. ¿De qué sufría Elías? Lo encontramos varias veces depresivo en la Biblia. Pero qué lindo que Dios no lo dejó solo en ningún momento. Y en un momento de angustia, Señor, yo solo he quedado. ¿Cómo dijo él? ¿Y qué le dijo el Señor? No, Elías, no te hagas la víctima. Hay 7,000 más que no han caído en la idolatría. Dios tenía un remanente. Más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, Dios tiene un remanente que Él conoce. ¿Están conmigo?
Y hoy no te vengo a predicar de la predestinación, de que Dios dijo ese es y no importa entonces ese es. No. Mi Biblia dice que Dios destinó a este mundo entero a salvarse. Completo, porque de tal manera amó Dios al, no dice alguno, sino al, para que todo aquel, el texto no dice para que algunos, sino quienes, todo aquel que en él crea no se, mas tenga vida eterna. Dios nos ha destinado a todos a ser remanentes. Pero no todos seremos remanentes, porque aunque Dios es soberano para querer salvarnos, Él respeta nuestro libre albedrío para que decidamos. Dios siempre ha tenido un remanente. En cada enfrentamiento del bien y el mal, en cada conflagración, Dios tiene un grupo que se preserva fiel. Si sigue mirando la historia paso a paso encontrará lo mismo. Y llegamos hasta el tiempo de hoy cuando estamos viendo que hay un resto, un remanente. Yo alabo al cielo porque no todo está perdido. A veces miramos para todas partes y nos asustamos y queremos salir corriendo. Pero mi Biblia dice que hay un resto. Hay un remanente. Yo quiero ser del remanente. ¿Quieres ser del remanente? No es una lista en la que voy y me inscribo. No es una fila que hago en FIMA para que me den la ayuda después de la tormenta. Ser del remanente tiene un precio. ¿Tiene qué cosa? Pero si por no pagar el precio decides no ser del remanente, ¿cómo te irá? No te va a ir bien. La Biblia profetiza que para este mundo viene destrucción. Y aparte de todos los desastres que están ocurriendo que se incrementarán, la Biblia dice que caerán 7 postreras plagas como castigo y juicio de Dios. Así que más bien yo le hago caso al Salmo 91. El que habita al abrigo de él, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora es el momento de abrigarnos bajo sus alas. Porque lo que está pasando y lo que está por pasar, cualquiera que no se ponga del lado de Dios está desprotegido. Pastor, está diciendo que si me entrego a Cristo, cuando vienen a disparar, a mí no me matan. Pastor, estoy diciendo que cuando un loco por allí viene a mí... No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando te pones bajo la sombra de Dios, mi Dios trasciende la muerte. Lo peor que nos puede pasar es morir. Y mi Dios dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hoy vengo a darte no una mejor opción, sino la opción. La única opción de refugio, mientras estás ahí terco, mientras estás ahí que no te rindes, creyendo que eres la gran cosa, Dios te está ofreciendo gracia. Apocalipsis capítulo 12 entra en el último tramo de la historia de este mundo, mostrando al dragón, airado como nunca, enfrentando al remanente, al grupo de Dios que queda fiel en esta tierra. ¿Vas a correr a buscar refugio? Para ser del remanente, Dios debe ser lo primero. Cristo Jesús seguido por una gran multitud, dice San Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Multitudes de multitudes iban tras él. Y él se volteó, los miró y le dijo, cualquiera de vosotros que no aborrece padre, madre, esposa, hijo, hija, propiedad, herencia y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si solamente te habían enseñado los textos de la vida de Cristo que dicen, venid a mí los trabajados y cargados, también existen textos como estos. Si solamente había escuchado textos de Cristo llamando a todo el mundo como estás, también hay textos de Cristo diciendo a la gente, váyanse. Diciéndole, ¿cómo? Porque para Cristo poder hacer la obra que quiere hacer en nosotros, hay que venir 100%. En un momento una multitud gigantesca lo estaba siguiendo y él los miró y le dijo, ustedes no me están siguiendo sino por los panes y los peces.
Ustedes no me están siguiendo porque tienen un corazón que hay que transformar. Ustedes no me están siguiendo porque hay una vida que cambiar. Ustedes no me están siguiendo porque están arrepentidos. Ustedes me están siguiendo por lo que yo puedo darles. Y dice que desde entonces muchos lo abandonaron y se fueron. Y entonces Cristo se volteó, miró a los discípulos. ¿Y ustedes también se quieren ir? Esa cara de Jesús no la queremos a veces, pero es la cara que necesitamos hoy porque estamos andando entre dos aguas, estamos yendo entre dos pensamientos. Cuando Elías se paró en el monte Carmelo, dice que había una confrontación. Elías se escondió por 3 años y medio, lo buscaron por cielo y tierra, hasta debajo de la tierra, pero Dios lo había escondido. Y cuando Elías apareció, el rey lo mandó a buscar. El rey había puesto precio a la cabeza de Elías para destruirlo. Y vino un comandante con 50 soldados a atrapar a Elías para ganarse la recompensa. Elías, tú estás en esa cueva, sal. Y Elías gritó de adentro, mueras tú con los 50 muertos. Y aparecieron 50 más. Y él volvió a gritar, muera tú con los 50. Wow. Porque si tú cuando estudias estos temas has escuchado del poder del diablo, escucha el poder de Dios. No hay nada que temer. Por eso yo te invito como cristiano que no sea agoreros ni voceros de las malas noticias. Sé vocero de Dios, de lo que Dios puede hacer. Y vino otro capitán con 50, solo que este le dijo, Elías, por favor, sal. Elías, sal, si tú pudieras salir. Y entonces Elías salió. Dile al rey que yo voy. Pero dile al rey que yo quiero que vayamos al monte Carmelo. Y dile al rey que en el monte Carmelo yo quiero que él traiga a todos los profetas falsos. Todos los profetas de Baal, todos los profetas de Acera. Yo quiero que me traiga a todos esos profetas. 400 y 350. ¿Cuántos son? Y dile al pueblo que suba arriba también. Que hoy veremos quién es Dios. Y Elías subió. Y todos estaban allí dispuestos para acabar con Elías delante del pueblo. Amado, Dios no te dejará solo. Cuando pones tu confianza en Dios, tu fe en Dios, Él estará de tu lado. Por eso es que Elías cree que está solo, porque allí Elías está solo. Y hacen un altar. Elías dice, la propuesta es la siguiente, vamos a hacer un altar. El primer Dios que mande fuego y consuma la víctima que esté en el altar, ese es Dios. Así que pusieron el altar, pusieron las 12 piedras. Arriba aderezaron los toros. Y los dioses de Baal, los profetas de Baal empezaron a clamar. Tú conoces la historia. Y clamaron hasta entrada la tarde. Y Baal respondió. Es uno de los momentos en que Dios detuvo al diablo y dijo, no va a hacer nada. Porque usted puede estar seguro que el diablo estaba allí buscando la manera de mandar una chispa. Pero Dios le dijo, ¿qué? ¿Podía el diablo mandar fuego? Pero Dios lo dejó. Era una prueba. Pero las pruebas de los últimos días dice que al diablo, si le fuere posible, hará descender fuego. Es el paralelismo. El diablo hará cosas en los últimos días que en el pasado se le impidió. Hará demostraciones de que Él es Dios, de que en el pasado no se le permitió. Por eso en los últimos días, si los tiempos no fueren acortados, ninguno se salvaría. Todos serían engañados, porque el diablo hará manifestaciones grandísimas para mostrar que Él es Dios. Lo único que te guardará y te cuidará es estar bajo la sombra de Dios, siendo el remanente. Dice que cuando le tocó el turno a Elías, Elías dijo, parece que el sol resecó la víctima, échenle agua. Y ahora dijo, hagan una zanja por la orilla del altar, échenle más agua. Y echaron tanta agua que se llenó la zanja y rebosó de agua. Y ahora Elías dijo, oh Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, pero si Jehová es Dios, id en pos de él. No es posible ser del remanente y estar en dos aguas. Iglesia, si queremos ser del remanente, hay que venir humillado, contrito a Dios y decirle, Señor, yo quiero ser para ti completamente. Cambia mis gustos, mis sueños, mis deseos y dame los tuyos. Y entonces Elías oró, oh Señor, gracias.
Al instante cayó fuego, quemó el altar, quemó el agua y quemó las piedras también. Para que no haya duda. Si quieres ser del remanente, Dios tiene que ser los primeros, el que no me ame más que. Cristo no era muy buen evangelista, aunque era un excelente evangelista. Porque el Cristo de hoy que hemos moldeado, queremos que se parezca a nosotros. Si bien es cierto, multitudes los seguían, los amaba a todos, los abrazaba a todos, los quería a todos, lloraba por todos, dio su vida por todos. También impactaba el corazón y los confrontaba y tocaba la llaga de cada persona para que entienda que si iba a seguir a Jesús tenía que desprenderse. Un joven vino corriendo donde Jesús, rico, de influencia, inteligente, sabio. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Me imagino que cuando Judas vio a ese dijo, ¡ay, que el Señor no meta la pata! Este es el miembro que necesitamos aquí. Y el Señor le dijo, si quieres salvarte, si quieres vida eterna, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¡Wow! ¡Qué radical era Jesús! Pastor, quiere decir que para uno salvarse tiene que ser pobrecito, caer en la miseria. No, porque a Zaqueo no le dijo eso. Lo que pasa es que si quieres seguir a Jesús, tienes que desprenderte de todas las ligaduras que te impiden salvarte. Hay personas muy escasas, pero las hay, que pueden lidiar con las riquezas y Dios sigue siendo primero. ¿Pero muy qué? Así que una de las primeras cosas que Dios tiene que sacarnos del alma, ese deseo de ser rico y de tener dinero. Porque después que el joven rico se fue, Cristo tuvo que decirle a los discípulos, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Señor, ¿por qué lo desperdiciaste? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué no lo llamaste al grupo? Porque yo quiero salvarlo. Y tiene que soltar las ligaduras. El llamado a los primeros discípulos fue, síganme. Y dice la Biblia, y ellos dejándolo todo, ¿qué hicieron? Lo siguieron. No es posible ser del remanente si ando en dos caminos. No es posible ser del remanente si juego a cristiano. 3 horas a la semana soy cristiano. Las otras, qué sé yo, cuántas horas no soy nada. No es posible. Pastor, está hablando muy fuerte. El sermón es para mí. Es para mí. En estos días he pensado seriamente. Al final de mi ministerio cumplo 40 años siendo pastor. Terminaron los 40 años y ¿qué? Una vez tuve que decirle a alguien, yo también me quiero salvar. Porque esto no es un juego, no es un drama. No importa lo que estemos haciendo, si Dios no está primero, nada va a pasar con nosotros. La primera cosa que Dios pide, que Jesús pide al que lo llama, es que muera. ¿Qué es la primera cosa? Muera. Por eso entrar a Cristo tiene un nuevo nacimiento. El problema es que venimos al Señor y no morimos. Seguimos vivos, con los mismos gustos, los mismos deseos. Y entonces jugamos en los dos juegos. Dios quiere que todos seamos remanentes, pero hay un precio que pagar. El cristianismo de hoy es muy cómodo. Ser cristiano está de moda. ¿Está cómo? Así que ser cristiano no implica lo que implicaba cuando la iglesia era perseguida. Ser cristiano no significa una condena de muerte pesando sobre mí. Ser cristiano hoy no significa una amenaza de perder mis posiciones. Ser cristiano hoy no significa una amenaza de perder mi tierra, mi casa. Ser cristiano hoy no significa estar preso toda la vida. Por eso ser cristiano hoy es cómodo. Hoy hemos fabricado un Jesús,
Un Jesús que no le importa el materialismo. Un Jesús que nunca nos pedirá que lo abandonemos todo por Él. Un Jesús que no nos pedirá que lo amemos más que el amigo, más que la amiga, más que el deporte. Un Jesús que no me pedirá más que las vanidades de este mundo. Ese es el Jesús que quiero. Un Jesús que no me pedirá que abandone algunas relaciones que tengo. Un Jesús que no me pedirá que lo ame más que... Hoy hemos fabricado un Jesús al que no le importa nuestra religión nominal. Voy a la iglesia un día y voy un día si puedo y si puedo no voy. Hoy hemos fabricado a un Jesús que no invada nuestras comodidades. Como dijo cierto autor, al fin de cuentas Él nos ama como somos. Esa es una frase que se repite. El Señor me ama como yo soy. Un día le dará asco o le daremos asco y nos vomitará de su boca. Porque cuando la náusea llega, aunque lo que esté en tu boca sea tu plato favorito, lo vomitas. Y por mucho que nos ame Dios, en este tiempo cuando Él está definiendo a su remanente, por mucho que nos ame, si no estamos entregados de todo corazón, nos vomitará. ¿Nos qué? Un Jesús que nos consuele y que nos ayude a prosperar. El mundo de hoy, el mundo cristiano de hoy, no está hecho a la imagen de Dios, sino que ha hecho a Dios a su imagen. No seremos del remanente a menos que estemos dispuestos a desprendernos de todo lo que nos ata en este mundo. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese. La palabra niéguese a sí mismo es que te va a negar a cosas que te gustan. Por eso decía al introducir este mensaje que la vida del cristiano es guerra, es vivir negándote a qué. No es posible ser salvo si no nos negamos a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo, tome su, no dice mi cruz, sino su, porque tú tienes, yo tengo cosa a la que debo negarme, y negarme a ella es cargar una cruz, porque tendré que andar haciendo o dejando de hacer cosas que me gustan, pero que no debo hacer. Eso será una cruz. Si quieres ser remanente, tienes que pagar el precio. ¿Quieres pagar el precio? Quizás un día de esto te predique el precio que pagarán los que no pagan el precio. Porque si el precio es alto para ser remanente, el precio será más alto para los que no sean remanentes. Porque el que no sea remanente será como el tamo que lo lleva el viento. Será destruido para nunca más existir. En el versículo 17, además de las características que acabo de señalar, hay dos características que identifican al remanente. ¿Las tiene? ¿Cuáles son? Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de las descendencias de ella. Los que guardan los mandamientos, no los que se lo saben. Así que dice, no los que lo pueden repetir de memoria. Así es que dice, no los que lo pueden enseñar en una clase bíblica. ¿Quiénes son? ¡Wow! Los que guardan los mandamientos de Dios. Claro, cuando tú estudias este tema despacio de los mandamientos, sabe que solo puede guardar los mandamientos el que ha hecho la entrega completa de su vida a Jesús. Porque Él dijo, si me amas, nadie que no ame a Jesús con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su corazón, podrá guardar los mandamientos. Por eso antes de Él pedirte que guardes los mandamientos, Él pide que te entregue. Dos características, los que guardan los mandamientos de Dios. Y segunda característica, los que poseen, los que tienen, lo que tienen como parte de su propiedad el testimonio de Jesucristo. Oye, es uno de los textos más
más práctico de la Biblia. Porque en un tiempo cuando la gente está desorientada, en un tiempo cuando hay tantas filosofías, en un tiempo cuando tú no sabes dónde me pego, en un tiempo cuando tú no sabes para dónde me voy, aquí está identificando el pueblo de Dios. Así que amigo, amiga que está aquí hoy, aquí hay una vía de escape y un lugar identificado seguro donde Dios te podrá proteger. Los que guardan los mandamientos y los que tienen. El texto identifica a ese remanente. El problema no es identificarlo. El problema es querer pagar el precio para estar en él. El remanente tiene estas dos características. Estas dos características no son nuevas. No fue que Dios hoy se la inventó. Esta es la característica que le voy a poner al pueblo remanente. No son nuevas. Esta es una fórmula que identifica a los fieles hijos de Dios de todos los tiempos. ¿De todos los qué? Los que guardan los. Abre tu Biblia, ¿la tiene abierta? Ven conmigo rápido que te voy a mostrar estas dos características. Solo te lo voy a mostrar en Apocalipsis, pero pudiéramos pasarnos un buen tiempo mostrándotela en los libros demás de la Biblia, donde quiera que hay confrontación entre el bien y el mal. Lee conmigo, Apocalipsis capítulo 1. Versículo 1 y 2 y 9. ¿Por qué el apóstol Juan fue perseguido? ¿Por qué el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos? Dice, versículo 1 y 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben ocurrir pronto. Las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo, ¿quién? El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Yo, Juan, versículo 2, vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Cristo, estaba en la isla llamada Patmos. Estaba de crucero, estaba de vacaciones en una isla tropical. ¿Qué era Patmos? Una cárcel donde habían canteras para picar piedras, donde el que llegaba ahí no sobrevivía 2 o 3 años. Yo, Juan, dice él, estoy leyendo el versículo de la última parte, estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? Por dos cosas. Por la palabra de Dios y el testimonio de ¿quién? En los tiempos de Juan, allá cuando la iglesia empezaba, en la iglesia primitiva, el remanente tenía dos cualidades. La palabra de Dios y el testimonio de Cristo. ¿Se parecen a las de hoy? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo dice que somos los de hoy. ¿Y Juan estaba preso por qué? Versículo 9, ¿lo tienes ahí? Bueno, ese fue el que leí ahora mismo. Porque el versículo 2 arriba te lo está diciendo también. El versículo 2 que estaba preso por eso mismo también. Vamos a los 7 sellos, quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. La iglesia perseguida. ¿Por qué fue perseguida la iglesia durante los 1260 años? ¿Lo tiene allí? Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y el testimonio que tenían. Las dos cualidades otra vez. Siempre Dios le ha reclamado a su remanente que sea fiel a su palabra y al testimonio de Jesucristo. Dos cualidades. Solo en Apocalipsis encontré 7 textos así. ¿Cuántos? 7. Te lo puedo dar uno por uno. Apocalipsis 14, versículo 12. Está hablando ya de la lucha final entre el ejército de Dios y el ejército del mal. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 14, abre con el ejército de Dios. Y yo vi los redimidos en el monte de Sión, allí sentado. Y luego Apocalipsis 14, 6 en adelante empiezan los 3 ángeles. Y empieza la lucha final. Los que adoran a la bestia a su imagen. Y el versículo 12 del capítulo 14 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Y tienen. ¿Cuántas cualidades? Hoy Dios no ha aumentado el requisito para ser remanente. Hoy Dios no ha puesto la lista más difícil. Nos está pidiendo lo mismo
que siempre le ha pedido a sus hijos, si quiere ser del remanente, mira a quienes se le dará que se sienten en tronos en el cielo cuando Cristo venga. Apocalipsis 20, versículo 4. ¿Lo tienes? ¿Quiénes se sentarán en tronos para juzgar y reinarán con Cristo? Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué? Y vi las almas de los decapitados por causa de ¿qué? El testimonio de Jesús. ¿Y qué más? Y la palabra de Dios. Al fin de cuentas, cuando la lucha entre el bien y el mal termine, el grupo redimido que se sentarán en tronos en el cielo serán los que fueron fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Cristo. Así que, amados, cuando la Biblia empieza a identificar allí en Apocalipsis 12 el remanente, tú lo vas a encontrar por todo Apocalipsis, en la lucha entre el bien y el mal, que siempre Dios tiene un grupo que se mantiene fiel a su palabra y al testimonio de Jesús. Bueno, levante la mano los que ya se fueron. Yo quiero entrar en la recta final. Primera característica, los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. Cuando tú vienes leyendo esta frase en la Biblia, en lugar de decir los mandamientos de Dios, dicen por la palabra de Dios. Porque siempre los hijos de Dios que han sido perseguidos es por mantenerse fiel a la palabra de Dios. Pero cuando llega a Apocalipsis 12, cambia la palabra de Dios por los mandamientos de Dios. Y cuando llega a Apocalipsis 14, 12, cambia la palabra de Dios por los mandamientos de Dios. Porque en el tiempo del fin, el dragón airado arremeterá contra la palabra de Dios, pero especialmente contra los mandamientos de Dios. Por eso cuando el Señor está identificando a su remanente del fin, no generaliza toda la palabra en estos dos textos, sino que identifica los mandamientos, una porción dentro de la palabra que es más claro que todo, palabra expresa de Dios. La única parte de toda la Biblia que el mismo Dios desciende y la escribe con su dedo son los 10 mandamientos. La única. No estoy diciendo que lo demás deja de ser palabra de Dios porque no lo sea. Pero los 10 mandamientos son una expresión, un trasunto del carácter mismo de Dios. De hecho, la Biblia dice Dios es amor. Y cuando tú estudias bien los 10 mandamientos, Pablo dice que el fin de la ley es el amor. Amarás a tu Dios sobre todas y a tu prójimo. El dragón airado en este tiempo final atacaría frenéticamente la palabra de Dios y en especial sus mandamientos. En su última guerra contra el pueblo remanente atacará con ferocidad la ley de Dios. Por eso se han quitado los mandamientos de las escuelas. No es por casualidad que este país cristiano, fundado con fundamento cristiano y fundado por cristianos, ha prohibido la ley de Dios en las escuelas, la Biblia y que se lean los mandamientos. La guerra empezó. Son de las señales que tenemos que estar atentos a ver porque sí nos dicen que estamos en el tiempo del fin. No cualquier invento loco que suene por ahí que estamos inventando. No. Esta. Hoy se ha golpeado con fuerza el segundo mandamiento. No adorarás imágenes. No adorarás ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las... Porque lo que ha estado en juego para Satanás es la adoración. ¿Qué es lo que ha estado en juego? Fue lo que él soñó. Isaías capítulo 14. Subiré a los cielos y entre las estrellas del firmamento pondré mi solio junto al Altísimo. ¿Esos fueron los sueños de quién? Del dragón. Para ser adorado. Por eso no soporta el segundo mandamiento.
Por eso fue quitado. Y cuando usted hoy va a leer los mandamientos de la iglesia popular, ese mandamiento no está entre los 10. Ay, necios, no saben lo que han hecho, porque aquel que le quite, aunque sea una jota o una tilde a la palabra de Dios. Ay, han quitado este mandamiento. Por eso veremos en el capítulo 13, en el capítulo 14, el tema de la adoración. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Por eso veremos el llamado del primer ángel a temed a Dios y dadle honra. Adorad a aquel que hizo el cielo. Porque el pleito final es a quién adoro, quién es mi Señor, quién me gobierna, quién me manda, a quién le rindo pleitesía, sobre quién o a quién me inclino. Pero si no renuncio a todo lo que poseo y a todo lo que soy, estoy adorando a otro Dios que no es Dios. Ay, yo no adoro imágenes, en mi casa no adoro ninguna imagen. El Dios de los paganos era, en los tiempos del Antiguo Testamento, a Baal, a Será, a Astartot. Muchos. El Dios del Nuevo Testamento son los dioses griegos, la diosa Artemisa, la diosa Diana, Júpiter, ¿cuántos dioses más? Pero ¿sabe cuál es el Dios de ahora? Cristo lo dijo. Cristo dijo, el Dios de este siglo es el dinero. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Ay, yo no soy idólatra, que no. ¿Cuántas cosas haces por dinero? ¿A dónde dejamos a Dios cuando hay dinero por en medio? ¿A dónde dejamos a Dios cuando puedo ganarme un dinerito? Cuando puedo mover las cuentas y engañar, cuando puedo cambiarle la IARES las cosas. ¿A dónde dejamos a Dios? Y estoy hablando a cristianos, aquí yo no estoy hablando a un drogadito ni a un narcotraficante, que ahí se dura la cosa. ¿Qué no hace la gente por dinero? Ha sido golpeado el cuarto mandamiento. Es el mandamiento que dice quién es el creador. Es el mandamiento que dice quién es dueño. Acuérdate del día de reposo para 6 días trabajarás y harás todo lo tuyo, mas el séptimo es mío. Día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni ninguno que mora dentro de tus puertas. Es el mandamiento que dice quién es mi Señor, quién me manda, quién me gobierna, quién me hizo, quién tiene autoridad sobre mí. Ese mandamiento ha sido pisado y hasta el mundo cristiano lo ha olvidado. ¿Quiere identificar al remanente? Los que guardan. No dice los que guardan algunos mandamientos, sino que los mandamientos. Hoy se ha golpeado el quinto mandamiento. Se ha pisado el matrimonio. Y una nación como esta nación cristiana ha legislado para destruir lo que el Señor instituyó como una imagen de Él mismo. A la única institución en la tierra que se usa una frase similar a la frase de la Trinidad es al matrimonio. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y serán ejá, una sola carne. Es la misma frase que aparece en la Shema, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová uno es, ejá, 3 pero 1. El matrimonio 2 pero 1. En el matrimonio está la imagen de Dios, porque cuando Dios creó al hombre, dice varón y hembra los creó a imagen de Dios. Para que representemos la imagen de Dios tiene que ser varón y hembra. ¿Varón y qué? Dios es maravilloso porque hay gracia para los homosexuales también. Porque Dios no quiere que nadie sino que se aparte de su mal camino y que venga. Y que vuelva. Se ha golpeado la ley de Dios hoy. Y a medida que entremos en los últimos momentos de este mundo, el remanente honrará los mandamientos de Dios, aunque le cueste la vida. La Biblia no es para leerla y ver las historias de ayer y asombrarnos. Cuando vea la barba de tu vecino caer, ¿te sabe el dicho? ¿Te sabe el dicho? Cuando vea la barba de tu vecino caer, pon la tuya en remojo.
Si al mirar la historia ves que Juan, por ser fiel, fue llevado a la isla de Patmos. Si al mirar la historia ves que los cristianos de la iglesia medieval fueron encarcelados, torturados y muertos. Si al mirar la historia ves lo que pasa con los hijos de Dios. Si tú y yo somos hijos de Dios, ¿qué viene? Quizás hoy me estoy pareciendo al mensaje de Jesús, porque tal vez con lo que estoy diciendo ahora me da más deseo de irme que de quedarme. Pero recuerda que te dije al principio que si allá afuera encuentra un lugar mejor que aquí, dime que me voy contigo. Porque no lo hay. El Señor ha extendido su gracia sobre su iglesia y sobre todo el que la quiera aprovechar para cubrirnos en su seno mientras el ventarrón pasa. La guerra final. Segunda característica. Creo que en la primera no hay duda. El pueblo remanente tiene que ser un pueblo que levante en alto los 10 mandamientos. Que los guarde. ¿Que los qué? Y la demostración de que lo guarda se ha de manifestar con un corazón de amor. ¿De qué? Yo puedo decir que lo guardo los 10 y si mi corazón no está destilando amor y misericordia por los perdidos, no estoy guardando ni uno. La palabra de Dios dice que en los tiempos de Cristo los fariseos y levitas guardaban la ley casi perfecto o perfecto. Por eso Cristo en un momento le dijo a sus discípulos, hagan como ellos dicen, pero no como ellos. Porque en la palabra guardaban la ley perfecto. De hecho, en un momento Cristo, oye, los mensajes de Cristo eran poderosos. El Hijo de Dios. En un momento le dijo, si vuestras justicias no fuereis como la de los escribas y los... Óigame. Y era buena la justicia de ellos. Pero a los ojos de la gente era... Y Cristo le está diciendo, ustedes tienen que llegar a verse tan justo como ellos se ven, solo que de verdad. Los escribas y fariseos eran perfectos en la letra de la ley, pero habían negado, dijo Cristo, la eficacia de ella. Porque no amaban, no tenían misericordia, no tenían gracia para los otros, no tenían piedad. Lo que va a mostrar que yo soy del remanente es que levanto en alto la ley de Dios y se manifiesta en amor a Dios y amor un amor a Dios tan grande que puedo dar la vida por serle fiel. Y un amor al prójimo tan grande que lo amo como a mí mismo. Segunda característica. Tal vez deberíamos dejarla para el sábado que viene. Y tienen la fe de Jesucristo. Pero en este texto se dice, tienen el testimonio de Jesús. No es que testifican de Jesús, lo que quiere decir esto, sino que poseen algo de Jesús. Poseen, es de ellos. Por eso dice el texto, tienen. Es una propiedad. Tanto en las dos características hay un genitivo. Bueno, le estoy hablando en griego. La expresión de significa propiedad. Cuando dicen los mandamientos de Dios, está hablando de una revelación de algo innato a Dios. Por eso no guardamos mandamientos de hombres, sino ¿de quién? Cuando guardamos los mandamientos, estamos guardando esencia misma de Dios. Y cuando dice tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús, está hablando de la revelación de Jesucristo, lo que es propio del carácter de Cristo. La Biblia nos da más detalle para entender lo que es el testimonio de Jesús. ¿Quiere encontrarlo? En Apocalipsis 4:12 cambia la expresión testimonio de Jesucristo y dice la fe de Jesús. ¿Dice qué? Toma las mismas dos características y en lugar de decir mandamiento, dice mandamiento, pero en lugar de decir testimonio de Cristo, dice la fe de Cristo. Así que podríamos decir que es similar el testimonio de Jesucristo y la fe de Jesús. ¿Estamos claros? Pero en Apocalipsis 19:10 amplía más para que entendamos esta característica. Dice Apocalipsis 19:10, Juan está recibiendo una revelación a través de un ángel. Juan queda impresionado con lo que el ángel le muestra y se tira a adorar al ángel. ¿A adorar a quién? Y el ángel le dice,
¿Están ahí conmigo? Dice el verso, y yo me postré a sus pies para adorarlo. Si tú leyeras desde el verso anterior, te vas a dar cuenta que fue al ángel. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Wow, hermanos, lo cuidadoso que son los ángeles para que la gloria de Dios no se la demos a ellos, sino a quién. Y lo atrevido que somos nosotros a veces cuando queremos cogernos la gloria de Dios para nosotros. Mira, no lo hagas. Yo también soy un siervo contigo. En otras palabras, tú y yo soy siervo contigo. ¿Y de quiénes más? Y con tus hermanos. ¿Y cuáles son tus hermanos? Los que tienen el testimonio de Jesús. Y ahora hay una nota explicatoria. En alguna Biblia está entre paréntesis. En la mía que tengo ahora mismo está entre paréntesis. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La Biblia es su propio intérprete. Esta mañana me decía la hermana Altagracia allá atrás. Pastor, pero mira, yo estoy estudiando la Biblia y lo que no entiendo aquí después Dios me lo explica en otro texto más para adelante. La Biblia es su propio. Cuando empieza a estudiarla con corazón entregado, el Señor te va resolviendo los conflictos de la palabra de Dios. Así que el pueblo remanente tiene dos características. Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de... Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el que revela el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 22:9 amplía un poquito más. ¿Lo tienen allí? Otra vez Juan va a adorar a otro ángel. ¿Lo tienen conmigo? 22:9. Otra vez Juan emocionado va a adorar a otro ángel. Y el ángel le dice de nuevo ¿qué? No lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los... Note que es la misma. No son textos agarrados por los pelos. Es la misma escena. Y el ángel dice la misma frase, solo que cambia la terminología para que entendamos más el término. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y por si tú sabes quiénes son, los que guardan la palabra de este libro, que es lo mismo que la palabra de Dios, que es lo mismo que los mandamientos. Y entonces le dice ahí, adora a Dios, a mí no. Así que las dos características del pueblo remanente, las dos características, guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía, y eso los constituye en profetas. Apocalipsis está llamando a todos los cristianos a jugar el mismo papel que jugaron los profetas. Dar testimonio de Jesús, permaneciendo fieles a Dios. El pueblo remanente tiene que estar sostenido en las profecías. La Biblia dice, sin profecía, el pueblo se desvanece. Dios tenía que levantar un pueblo sustentado por este don profético. Si bien es cierto que creemos que todos estamos llamados a profetizar. Por eso el apóstol Pablo, hablando con los cristianos de Corintio, le dijo, procurad los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. Da a entender que el profetizar lo podemos tener todos. Y hasta ciertos puntos todos somos profetas. Porque profeta no es el que predice el futuro, sino el que lleva el mensaje de Dios. Y muchas veces el mensaje que lleva es predecir el futuro, pero es el que lleva el mensaje de Dios. También es cierto que aunque a todos Dios nos llama a profetizar, también Dios escoge entre su iglesia a personas específicas. Y de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 12, 7 al 11, escoge personas específicas
y los dota con el don de profecía. De ahí que la iglesia remanente tiene que poseer, guardar los mandamientos de Dios y tener en su seno el don profético. El estudio puede irse muy largo, pero para 1861, un grupo de mileritas que parecían frustrados, cuando justamente pasaba poco tiempo de haber terminado el tiempo de persecución de los 1260 años, un grupo de cristianos norteamericanos decidieron levantar en alto la ley de Dios. Y nació un pueblo que hoy se conoce como el pueblo adventista. Y a ese pueblo Dios le dotó con el don de profecía, dándole ese don a uno de sus miembros. Quizás deberíamos dedicar un tiempo a mostrar cómo el don profético ha bendecido esta iglesia. De las iglesias cristianas somos, si no la más joven, de las más jóvenes. Y es la iglesia cristiana presente en más países en el mundo. Porque aceptó el desafío del mensaje de los 3 ángeles, de predicarlo por toda nación, tribu, lengua y pueblo, levantando en alto la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es presentar al mundo el carácter de Cristo, la obra de Cristo, a través del don profético. Cuando usted revisa, yo quiero invitarte, nadie debe convencerse de un profeta por lo que le dicen. Los adventistas creemos que Ellen White es una profeta con la que Dios bendijo este pueblo. Todos los teólogos y grandes teólogos de la época nunca pensaron que el movimiento adventista, de un grupito de gente pobres y humildes, reunidos en galpones, en cocinas, y empezaron a escribir en periódicos estas verdades, se burlaban y se reían, para meses después, pocos años después, asustarse por no poder rebatir las verdades que presentaban. Asustarse. Y si tú sabes lo que ha pasado con el movimiento adventista, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, casi todas las religiones fuertes de Estados Unidos enfilaron sus cañones contra la iglesia adventista, porque la que ellos decían que no iba ni siquiera a levantarse, estaba invadiendo todo Estados Unidos y gran parte del mundo. Porque se levantaba con el don profético, con la dirección de una profetisa que Dios había levantado para guiar. Uno de los más grandes arqueólogos que ha dado la historia, si no el más grande, William Foster Albright, un arqueólogo creacionista que puso en alto a Dios como creador. Le dieron 25 doctorados honoríficos las grandes universidades del mundo. Miren a ver si era un hombre capaz. William Foster Albright, después de revisar los escritos de Ellen White, dijo, era una auténtica profeta. Ha pasado las pruebas del tiempo. La ha pasado. La iglesia adventista no puede avergonzarse de eso. Cuando nos avergoncemos de nuestro don profético, fracasamos. Segunda de Crónica 20:20 dice, oye Israel, oye. Oiréis a Jehová y estaréis seguros. Oiréis a sus profetas y seréis prosperados. Cuando esta iglesia deje de escuchar a esa profeta, fracasamos. Porque sin profecía, ¿qué pasará? Es lo que ha hecho que hoy, cuando todo el mundo está loco, esta iglesia sí diga, por aquí es el camino seguro. No estoy diciendo que estamos bien, porque el problema no es identificar el camino para esta iglesia. El problema es andarlo. Por eso mi llamado no es hoy que tú conozcas, porque la mayoría sabemos que es el camino. Es que paguemos el precio. Por eso yo quiero invitarte que si no lo has hecho, te voy a recomendar 3 libros de ella, para que no te convenza por lo que yo te digo. Que con oración los leas, y es imposible que al terminar de leerlo tú no termines sabiendo que es un libro inspirado. Bueno, puede pasar porque algunos leen la Biblia y terminan dudando de ella. Yo quiero aconsejarte el camino a Cristo. ¿Cuál libro? Como su nombre se llama en inglés, Step to Christ. Los pasos para llegar a Jesús.
Estúdialo con oración, porque sustentado en la Biblia, ella te va a enseñar de manera sencilla y bella cómo ser victorioso en Jesús. Te quiero recomendar El deseado de todas las gentes, la joya más preciosa que existe en la tierra para hablar de la persona de Cristo después de la Biblia. ¿Ya lo leíste? Apaga la televisión un rato. Y quiero recomendarte El conflicto de los siglos. Un libro que te puede narrar la historia entre el bien y el mal, desde que empezó y cómo terminará. Un libro que te abrirá los ojos, te descorrerá el telón y te enseñará lo que realmente está pasando, que a simple vista no se ve. En el mes de marzo de este año acabamos de estudiarlo con la iglesia. Duramos 10 meses estudiándolo cada lunes. Si te interesa, yo tengo los 43 cuestionarios que hicimos para cada capítulo, uno por capítulo, como una guía para contestar. Pero si quieres ver si hay don profético allí en esta iglesia, lee esos 3 libros. Japón adoptó el libro La Educación de Elena de White como un libro de texto para los maestros hace muchos años. Y se quedaron asombrados como una muchachita recibe este llamado, y una mujer que apenas recibió un tercero de primaria en formación pudo escribir un libro con la filosofía que tiene el libro La Educación. Los expertos dicen que si el libro La Educación y la educación cristiana en Hawái lo siguieran nuestros países, fueran países desarrollados, no hubiera pobreza, ni hubiera crímenes ni desastres. Inspirada por Dios. Es lo que ha hecho que esta pequeña manada que nació bajo humillación y burlas de muchos, hoy se convierte en una iglesia mundial. Pero el ser una iglesia mundial no nos hace ya remanente. Noé pasó 120 años pregonando la justicia de Dios. Gran parte de nuestra responsabilidad es ser pregoneros de justicia. Vamos a cantar este canto. Mientras cantamos este canto, habla con Dios. Y dile: Señor, yo quiero ser parte del remanente. Ayúdame a entregarme por completo. Vamos a estar de pie. Háblale a Dios de eso que no te deja ser cristiano completo. Y aunque te duela, dile hoy: Señor, elijo que tú lo tomes y me entrego a ti. Vamos a cantar este canto. ¿Estamos listos? Otra vez, para que yo lo tome. Eterna roca es mi Jesús. No lo empieces, ahí va, hasta que no lo ponga. Nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Mi Señor, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza,
nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Vamos a ir de rodillas, hermanos. Quiero ofrecerte que hagas una entrega personal a tu Dios. Pero más que eso, quiero pedirte que hagas una cita con Dios. Para esta tarde, para esta noche, tú solos con Él. Donde le hable de esas cosas que no te dejan ser remanente. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, alabado sea tu nombre, porque cuidaste, guardaste la iglesia a través de las edades. Pero ahora, en los fines de los siglos, el dragón está más airado que nunca, y también tú nos has provisto un lugar de refugio. Gracias, Señor. Qué bueno es saber que aunque todas las fuerzas del mal se unan, quien habita bajo tus alas, bajo tu abrigo, está guardado. Oh Señor, abre nuestro entendimiento, cambia nuestra escala de valores y ayúdanos a que tú seas primero. Que ninguna cosa de este mundo nos tenga atado. Ayúdanos a venir al sacrificio, rendirnos y morir al mundo para vivir a ti. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, pero danos el poder rendirnos. Quisiéramos ser cristianos de la hora, del momento. Quisiéramos, como Noé, dedicar el tiempo de vida que nos queda a ser pregoneros de tu gracia, a anunciar que hay un arca de refugio. Señor, levanta a los que no han doblado rodillas, que están callados, como en los tiempos de Elías. Pero haznos tu iglesia de la hora. Haznos tu iglesia del momento. Una iglesia que sea reconocida porque tú eres nuestro Dios. Porque se manifiesta tu ley de amor en nuestras vidas. Y porque el testimonio de Jesús, la vida de Jesús, la persona de Jesús, las enseñanzas de Jesús se viven y se ven en nosotros. Gracias, Padre. Tócanos. Llámanos a un encuentro. Y danos el valor de no ser cobardes como el joven rico, sino de rendirlo todo a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.